Hoy te traigo otro bajo de la serie MV de Harley-Benton. Fíjate, es el PJ de 5 cuerdas en este color azul tan bonito. Quédate conmigo, esto es Bass Advisor y vamos a hacerle un buen análisis. Pues vamos a empezar, vamos a hacer un repaso de todas las características y después también los pros y los contras en mi opinión. Bien, empezamos por arriba, pala a juego, como puedes ver, muy bonita, el acabado de pintura es simplemente excepcional, está realmente bien. Unos afinadores que en esta unidad me han gustado bastante más que en el Mustang, que por cierto te voy a dejar al final del vídeo. Funcionan muy bien, parecen bastante ligeros, así que bueno, de hecho el bajo tiene muy buen balance y pesa 4,2 kilos justos, lo cual para ser un 5 cuerdas no está nada mal. Parece que en esta nueva generación de bajos MV se han preocupado un poquito más por el peso y están controlándolo bastante bien. Un diapasón de laurel indio que la verdad que luce muy bonito, lo he hidratado evidentemente y limpiado, pero me recuerda bastante a la jatoba que utiliza Ibanez y estos puntos que brillan en la oscuridad, lo cual, bueno, pues es un punto realmente a tener en cuenta. Un encastre que realmente es excepcional, es perfecto, impecable. Encastre en cuanto a calidad de construcción es alucinante, está increíble este bajo. Cuerpo de aliso, así que tenemos una madera pues clásica, estándar. Ya yéndonos hacia el cuerpo, pues tenemos el golpeador tradicional tipo Precision, electrónica con volumen, tono, configuración PJ, evidentemente, un puente que ya conoces con las selletas de latón. Y bien, vamos a escuchar ya un poquito. Vamos ahora a los pros y los contras de este bajo, de este MV5PJ. El primero sería tanto los materiales, pues que son clásicos, aliso, bueno, un diapasón que la verdad que está fantástico, no es palo rosa, pero se siente exactamente igual, es muy suave y está realmente fantástico, un acabado de trastes pues de notable, no es sublime, no es perfecto, pero está muy bien. Y todo en cuanto a mueble, podríamos decir, es un instrumento más que notable. Otro pro sería el peso, que 4,2 kilos está bastante bien y como puedes ver el balance es fantástico, lo cual es un instrumento que bueno, yo lo he llevado colgado unas cuantas horas ya, sobre todo en un ensayo que hice y la verdad que se siente bien. Ahora, el gran pro, la gran baza de ese instrumento, sin duda es el mástil. Este mástil se siente de una manera bestial. Es bastante grueso, pero súper cómodo. Es una maravilla. El ancho de cejilla es bastante estrechito, 43 milímetros, perdón. Teóricamente, según las especificaciones, son 20 milímetros entre cuerda y cuerda, lo cual creo que es erróneo porque el 4 cuerdas son 19, no puede ser que el 5 tenga las cuerdas más separadas que el 4 cuerdas, eso es imposible. Así que intentaré medirlo y lo pondré aquí en la edición del vídeo. Así que bueno, en resumen, mástil, que realmente solo por el mástil ya merece la pena este instrumento. El gran contra de este instrumento para mí, primero, da bastantes problemas de interferencias, de ruidos. Sé que mi casa es bastante problemática, pero incluso en el local de ensayo, con los volúmenes a cero, si no estaba tocando el puente, sonaba el ruido de masa, lo cual esto no debería ocurrir. Luego el pote de tono no ofrece absolutamente nada especial. Cuando lo cierras, pues emborrona mucho el sonido. A mí, sinceramente, el tono cerrado no me gusta en absoluto. Así que creo que merecería la pena eso, cambiar todos los potes, cambiar el cableado y apantallar pues todas las cavidades, que no es poca cosa, pero bueno, muchas veces con bajos Squier, con bajos Fender incluso, son trabajos que tienen que hacerse.
En definitiva, instrumento excelentemente construido que creo que merece muchísimo la pena. Si estás buscando un Precision de 5 cuerdas y bueno, no eres excesivamente purista, esta Precision suena muy bien. En el local de ensayo todos los músicos, y éramos 11 personas, me dijeron lo súper bien que sonaba el bajo. La quinta cuerda era demoledora. Una quinta cuerda realmente muy buena. También, bueno, me llevé el amplificador grande, es decir, que también parte de la culpa la tiene el amplificador, iba muy bien equipado. Pero bien, realmente es un instrumento que no suena barato en absoluto, que se le pueden sacar algunos sonidos tal y como viene de fábrica, realmente muy buenos. Y ya pues supongo que cuando mejoremos el tema de la electrónica, pues va a dar un salto exponencial y se va a convertir en un PJ realmente de referencia. Por lo demás, pues eso, una base fantástica. Si quieres este instrumento o cualquier otro, te pediría, si quieres dar soporte al canal, que por favor utilices este código patrocinado que tienes aquí abajo para, bueno, pues a recibir unos pocos euros y seguir invirtiendo en el canal, en mejores materiales, en ir comprando instrumentos para traértelos aquí al canal y analizarlos. Bien, dicho esto, ya toca despedirse, espero que te haya gustado, deja aquí los comentarios qué te parece, si te ha gustado, así que creo que esto es todo, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto.